tardes. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos entonces a continuar. La clase anterior nos habíamos quedado un poquito en una introducción. Habíamos comentado algo del recurso hídrico y nos quedamos como analizando ciertos parámetros que eran parte de un estudio del índice de calidad de agua, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a entrar directamente a este punto, al ICA, del cual ustedes tuvieron una pequeña consulta. Y básicamente el ICA era, o es, más bien, algunos parámetros en conjunto que al compararlos con ciertas normativas y con ciertos indicadores ya establecidos, me doy cuenta si mi agua está deteriorada, si es de buena calidad o no es de buena calidad y si es apta para el uso que yo le quiero dar, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que es el ICA, es el índice de calidad de agua, ¿no es cierto? Dentro de los parámetros que vamos a evaluar del índice de calidad de agua, ¿cuáles son esos parámetros, chicos? Cuéntenme, ustedes ya comentamos la clase anterior y también ya hicieron una consulta al respecto. ¿Cuáles son los parámetros que están incluidos dentro de este análisis de ICA? Los físicos, químicos y los microbiológicos. Ya, genial, muchas gracias, Cristian. Entonces tenemos físicos, químicos y microbiológicos. Dentro de los físicos, ¿cuáles son los parámetros que vamos a evaluar? Color sería uno. Ya. El sabor y Sabor, olor. Los sólidos en suspensión. Sólidos en suspensión, ok, gracias Santiago. Color, olor, sólidos en suspensión. ¿Qué más? Temperatura, conductividad. Dureza. Gracias, Franz. Temperatura. Gracias, José. Temperatura, conductividad, dureza, ¿no es cierto? Esos son algunos de los parámetros que vamos a analizar. Dentro de los físicos, vamos por la parte de los químicos. ¿Qué parámetros vamos a analizar dentro de los químicos? pH. pH, gracias ya. ¿Qué más? Dos fundamentales. Densidad. DQO. el fósforo y el nitrógeno. Fósforo, nitrógeno, DQO. DQO, me falta el otro. El amigo del DQO. DBO. El DBO, muchas gracias Santiago. Entonces vamos a analizar DQO, DBO, que siempre íbamos muy de la mano. Vamos a analizar presencia de fósforo, nitrógeno como uno de los principales contaminantes. ¿Qué otra cosa podíamos analizar desde el punto de vista químico? pH, también me parece que dijeron físico. Desde el punto de vista químico, ¿qué otra cosa le podemos analizar al agua? Las grasas y el aceite. Los pesticidas. Gracias, Joyce. Pesticidas. Ajá. Mercurio. Ya, mercurio. ¿Alguien más dijo algo? No lo escuché después de mercurio. Materia orgánica. El COT, ajá. El COT que va de la mano con lo que nos dice Joyce, ¿no es cierto? Es un tema de ver la cantidad de materia o la concentración de materia orgánica que vamos a tener. Entonces, de esa parte lo analizamos al COT, cantidad de carbono total. ¿Ok? Tal vez podría ser también la dureza, la alcalinidad. Ya, esos parámetros de la dureza y alcalinidad están considerados también dentro de un análisis físico, ¿sí? Sobre todo porque las pruebas que nosotros hacemos, sí, con respecto a dureza, las pruebas que nosotros hacemos con indicadores que cambian el color, ¿no es cierto? Entonces la dureza también está implícita dentro de estos análisis de parámetros químicos, ¿sí? Correcto, Marla. Microbiológicos. ¿Cuáles eran los dos principales que se iba a analizar desde el punto de vista de microbiológicos? Coliformes totales y fecales. Gracias, Santiago. Los más chiquitos de todos, coliformes totales y coliformes fecales. Básicamente, ambos hacemos análisis de un conjunto de bacterias que tienen un origen entérico. ¿Ok? Entonces, acá les enlisto algunos de los, de hecho, están la mayoría de los que ya ustedes han mencionado, ¿sí? Ya conversamos también de ellos. Entonces, un estudio de análisis de calidad de agua va a incluir dentro
estos 11, pero puede incluir algunos otros indicadores adicionales como son los que ustedes han mencionado ya. También recordar que podemos analizar metales pesados, que dentro de ellos alguien mencionó el mercurio, ¿sí? Recordar que podemos analizar mercurio de preferencia, y es el más común y usual. Se suele también analizar arsénico, se suele analizar también presencia de plomo. Todo depende del agua que nos interese, ¿sí? Pero el que es bastante común es el mercurio, el arsénico y el plomo. De ahí los otros metales pesados también los podemos analizar. Como habíamos mencionado, preferentemente se los hace mediante un método de absorción atómica que me ayuda en este tipo de análisis. Entonces, cuando nosotros analizamos cada uno de estos en laboratorio, llevamos nuestra muestra a hacer un análisis y nos van a dar un informe. Cada uno de estos, como ustedes mencionaron algunos en su tarea, es un parámetro estadístico. Se establece y se hace un cálculo mediante una fórmula, se hace un cálculo estadístico, numérico, y nos va a dar a la final un valor. Dentro de estos valores, o cuando nosotros hablamos del índice de calidad de agua, podemos decir que hay diferentes instituciones o diferentes organizaciones a las cuales nos podemos referir para comparar nuestro valor. En este caso, esta tabla que ustedes están observando en este momento está dada por la NSF, que no es nada más que la Fundación de Sanitización Nacional, ¿sí? En este caso, el valor numérico después de cada uno de estos se los pondera, se les hace un equivalente y ese valor final es el que nosotros vemos expresado aquí. Dependiendo entonces del valor numérico que tenga nuestra agua luego del análisis de todos estos parámetros, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de agua es. Pero esta de acá no es la única tabla a la cual nosotros nos podemos referir. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la planteada por Denius en 1987, que cuantifica en cambio este rango y estas categorías, ¿sí? Estamos viendo cierta similitud con la tabla mostrada anteriormente, ¿no es cierto? Esta simplemente es de otro autor y nos da otra categorización, otras palabras con las cuales categorizar. También con respecto a estas normas, aparte del índice de calidad de agua, hay ciertas normativas que nos acompañan y que nos exigen el análisis de cada uno de ellos. En el caso de nuestro país, ¿cómo se llama la institución que se encarga de esta normalización? INEC. INEN. El INE. Gracias, José. INEN, básicamente el Servicio Ecuatoriano de Normalización, es quien se encarga de contarme, bueno, cuáles son las normas, cuáles son el procedimiento que yo tengo que seguir para validar mi agua o para hacer, para decir esta de buena calidad o para utilizarla en tal acción tiene que tener estos parámetros o para devolverla al ambiente tiene que cumplir estos parámetros. Entonces esto de aquí es lo que ustedes se van a encontrar ya iniciado en el buscador la página del INE. Él nos provee un catálogo de normas técnicas, ¿sí? Y básicamente dentro de las normas que nos podría interesar a nosotros puede ser la INEN 176/1998, que habla de la calidad de agua, cómo se la va a muestrear. Y también hay un adicional que nos habla de la calidad del agua, manejo y conservación de muestras para análisis. ¿Por qué hablamos de estas dos? Frecuentemente se puede solicitar a un técnico de laboratorio que vaya a hacer el muestreo. Se lo podría hacer. Pero también nosotros podemos hacer un muestreo que realmente no tiene mayor complejidad, es un muestreo sencillo y este lo llevamos directamente al laboratorio, identificado adecuadamente, ¿sí? Entonces, nosotros hemos analizado y hemos comentado cómo es que se da todo este proceso de índice de calidad de agua, ¿sí? Entonces, ahora permítanme un ratito compartir un video con ustedes de realmente cómo es que se da todo este procesamiento, ¿sí? En un laboratorio. Espérenme un ratitito. Ok, espérenme para poder habilitar estos y ahora lo compartimos.
A ver, entonces, con respecto al INE, ¿no es cierto?, que les estaba comentando. Esta es la página principal de esta institución. Si nosotros nos remitimos a la parte de catálogo de normas, se les va a desplegar la opción que yo les había indicado anteriormente, ¿sí? Y aquí simplemente bastaría llenar con los datos que nos interesan. En este caso, el INE, ya que es la institución que genera todas las normas que se necesitan para procesos en nuestro país, podemos ver un amplio catálogo con respecto a cuáles podremos acceder dentro de las existentes, de las normativas existentes y del área en la cual nos interese. Entonces, aparte de las normativas que nosotros podemos encontrar con respecto a muestreo y demás, también hay normativas que nos cuentan cuáles sería la calidad o los parámetros que debe cumplir cada una de del agua para ser devuelta o para ser usada dependiendo del área en lo que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces ahí básicamente tendríamos que hacer uso de cada uno de los códigos y llevarlos a la aplicación, ¿sí? Entonces eso con respecto al INE. Ahora yo les comentaba con respecto al muestreo. Entonces les voy a compartir este video de acá. Y luego si hay se genera alguna duda o alguna consulta al respecto o desean comentar algo, lo realizamos al finalizar este video. Nos encontramos en una depuradora de aguas residuales. Al igual que un paciente va al médico y le realizan ciertos análisis para hacer un diagnóstico, también en el medio ambiente es necesario realizar ciertos análisis. Como no podemos llevar un río, una playa o un vertedero al laboratorio, tenemos que ser nosotros los que vayamos a los puntos a realizar la toma de muestras. Como podéis ver, tenemos distintos recipientes, tanto en volumen como en materia. Tenemos recipientes de plástico y recipientes de vidrio. Ello es debido a la analítica a la que vamos a realizar, pues dependiendo del parámetro es mejor un material u otro y es necesario más o menos volumen. La muestra, como podéis comprobar, se toma con una pértiga y se guarda en un botellón que luego se agitará para tener una muestra homogénea. Una vez terminado el análisis, llevaremos la muestra refrigerada al laboratorio, siempre conservando la cadena de custodia. Para ello, anotaremos todas las características de la muestra en esta hoja de muestreo y cada uno de los botes llevará una etiqueta que identifica a la muestra. Es necesario conservarla porque es la cadena de custodia. Al igual que en un análisis en un hospital, nosotros tenemos que dar nuestra edad, nuestro sexo, la fecha de nacimiento. La muestra siempre tiene que estar refrigerada. Por ello llevaremos las muestras una vez cogidas en una nevera y de allí las llevaremos en unas condiciones controladas mediante termómetros. Nos vemos en el laboratorio. ¿Qué tal? Ya estamos en el laboratorio. Con los recipientes que hemos cogido en la toma de muestras, tenemos que asignarles un código aquí en el laboratorio y así los analistas pueden saber qué análisis realizar. Para ello disponemos de una base de datos en el ordenador que nos genera una solicitud de análisis con un código que es único para cada una de las muestras. En cada uno de los recipientes pegaremos una pegatina que contiene el código que la identifica. Una vez que tienen las pegatinas los recipientes, ya podemos pasar al laboratorio a ver los análisis. Seguimos. Vamos a observar dos técnicas potenciométricas. La potenciometría está relacionada con la electricidad, con el paso de la corriente eléctrica a través de una muestra. Ello nos permite determinar diferentes analíticas. En este caso, la primera que vamos a ver es el pH. El pH es un parámetro muy importante, no solo para caracterizar la muestra, en tanto que una muestra puede ser ácida o básica, sino también para determinar cómo realizar diferentes analíticas dependiendo de esa acidez o basicidad. En este caso, las muestras, en primer lugar, deben atemperarse en un baño que está a 25 grados. Una vez atemperadas las muestras, lo que haremos será calibrar este aparato que tenemos aquí que se llama pHímetro. Para calibrar el pHímetro necesitamos diferentes patrones que tienen diferentes pHs. Una vez calibrado el pHímetro, lo que haremos será introducir los electrodos en la muestra que pretendemos medir. Dejaremos homogeneizando la muestra durante un tiempo con un agitador magnético y al final obtendremos un resultado. Ese resultado será el pH de nuestra muestra. La segunda técnica potenciométrica que vamos a observar es la con la que se determina la conductividad. La conductividad nos da idea de la cantidad de sales que hay en una muestra.
Esto es muy importante, al igual que con el pH, no solo para caracterizar esa muestra, sino también para saber en qué condiciones podemos realizar el resto de análisis que nos quedan. También, al igual que el pH, disponemos de diferentes patrones con diferentes concentraciones que nos van a servir para calibrar nuestro equipo, el conductivímetro. Esto es igual que cuando uno mide los lados de una mesa con una regla, ¿entendido? Necesitas siempre un equipo que te dé la medida. Una vez que el equipo está calibrado, introduciremos, de nuevo, en este caso en vez de electrodos se llaman celdas de conductividad, en nuestra muestra. Y las lecturas del equipo nos darán un valor de conductividad. Y ese valor de conductividad, si es mayor, quiere decir que tiene más sales. Para que os hagáis una idea, las muestras de agua de mar tendrían un valor alrededor de 50.000 microsiemens y las muestras de agua potable por debajo de 1000. La siguiente determinación que vamos a observar es la determinación de los sólidos en suspensión. En este caso, lo que hacemos es pasar la muestra a través de un filtro. Ese filtro lo que hará es retener las partículas sólidas que están en el agua. Necesitamos una bomba de vacío que lo que hace es succionar la muestra. Se vierte el agua en el filtro y lo que sean las partículas sólidas se irán quedando en él. Para hacer esta determinación es necesario primero pesar los filtros antes de realizar la filtración. Una vez realizada la filtración, ese filtro lo llevaremos a la estufa, pero eso lo veremos más tarde. Aquí podemos ver cómo montamos el filtro seco en la bomba de vacío. Una vez montado, lo que hacemos es agitar bien la muestra, tomamos un volumen conocido mediante una probeta, ponemos en funcionamiento la bomba de vacío y vertemos el líquido en el equipo de filtración. Hay que hacerlo despacio y con suavidad para no obturar el líquido el filtro inmediatamente. En este caso se puede ver que la muestra filtra bien, como podéis ver. El filtrado que tenemos aquí, como está libre de sólidos, nos sirve para otras determinaciones, como cromo 6 o amonio, puesto que ya está liberado de los sólidos, que son impedimento de muchas determinaciones. Ahora veremos el resultado de la determinación. Apagamos la bomba y, como podéis observar, quedan impregnadas las materias de suspensión que estaban en la muestra. Este filtro será el que luego introduzcamos en la estufa para terminar de quitar toda esa humedad y poder saber cuál es el valor de sólidos de suspensión que realmente tiene esa muestra. Una vez filtradas las muestras, lo que haremos será introducirlas en la estufa de desecación para eliminar toda la humedad que queda todavía en los filtros. La estufa se encuentra a 105 grados centígrados. Como todos sabemos, la temperatura de evaporación del agua son 100 grados. Estarán ahí dentro durante 2 horas. Por eso, aquí, acortaremos de momento esta analítica y ya mañana seguiremos con el proceso. Hasta pronto. Tras un periodo de desecación en la estufa de como mínimo 2 horas, los filtros son insertados aquí en este desecador. El desecador tiene en su parte inferior gel de sílice. El gel de sílice lo que hace es absorber la humedad que pueda haber. Es de color azul cuando no está saturado y según se va saturado de humedad se va poniendo de color rojo. Así conservamos los filtros sin que absorban humedad. Después de este periodo de desecación y que se han enfriado tras estar en la estufa, los filtros son pesados en esta balanza. Es una balanza de precisión de 4 decimales medidos en gramos. Un proceso que no vimos antes es el pesado del filtro cuando estaban vacíos. Estos son los filtros que ya han sido utilizados para filtrar muestras. Los pesos antes y después se registran y con esa diferencia tendremos la cantidad de sólidos en suspensión que tiene esa muestra de agua. Una vez tengamos este resultado, será el resultado que irá a nuestro informe. Y con esto hemos terminado nuestra determinación de sólidos en suspensión. Starting out with any new project management software usually feels something like this. Una vez terminadas las determinaciones analíticas, los resultados obtenidos se introducen en una base de datos en un ordenador. A partir de aquí obtendremos un informe de resultados como este que os enseño. El informe de resultados, aparte de los resultados obtenidos, tiene un error asociado al ensayo que determina todos los errores que pueda haber durante el proceso de determinación. Este informe será el que enviemos a nuestro paciente o cliente, que normalmente es la administración. Con él, la administración puede realizar un diagnóstico de cómo está el medio ambiente. Listo, chicos. Entonces, eso por una primera parte de los análisis que se pueden hacer. En cuanto a parámetros químicos, en esta primera instancia no nos comentan nada, ¿no es cierto? Sabemos que se los puede hacer de lo que nosotros hemos comentado. Vamos a ver en este caso otro video en donde nos comentan cómo se hace
alguno de los parámetros químicos que nosotros mencionamos que se puede cuantificar del agua, ¿sí? Tras ello, entonces hacemos un comentario general de del tratamiento del agua. Aquí tenemos un pequeño reto, está en inglés, así que atentos a los subtítulos. So let's get started. Bristol Campus Spokane. Oh, hey, Samples. How was your flight? Excellent. This came in earlier, and the temperature's already been checked. They say it's at 4, but we'll double check it again. Yeah, pretty good. Pull these out. They'll have their tags. These are from the Type N project. We have a nice program that's connected to this machine, and all I have to do is hit the print button. Fills it right in. What I need to do now is I need to burn off all the pollen. The best part's putting them in when they touch the fire. Everything's off. Take it back out, let them cool down, bam, and once all the stuff is volatilized, it'll tell you what's inorganic, organic. We mostly test water ecology. Today we're looking for nitrate and nitrites in the surface water, and the sipper will pick up the sample, bring it through. It'll combine up with our ammonium chloride reagent. The nitrate and nitrites are then pushed through this column, and then combines up with the color reagent, which is then pushed through the flow cell, which there's a detector in there, and then this filter, because of the level of the wavelength that we see the concentration of the nitrite that we're testing essentially for. We're looking for the concentration of the nitrate in the water samples that we receive. So it can tell you if there's nitrate that's being released into the environment. It's just basically to give us baselines on what's there. So we take a soil sample and we weigh it into about 10 grams of hydromatrix, and then we transfer the sample into a thimble, which is suspended by this wire, and then we add 100 milliliters of solvent to the beaker and slip the beakers inside the saucer, and we run the program and extract the sample for an hour, and then eventually the level of the solvent will be decreased to below the wire and the thimble, and then the solvent will be rinsing the sample itself for about another hour. Then we solvent exchange it, and then if necessary, prepare cleanups. We have samples that evolve from trend work, where a project officer will have samples over 20 years. For example, in the PSEM project, that's an excellent example of trend work over quite a time. At the lab, we receive water, soil, and fish tissue samples. The samples could come from any place in Washington State. Occasionally, we get samples from elsewhere. Occasionally, we have a whale sample that shows up on the beach. Anything's possible. ICP-OES, which stands for the Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer. What actually happens when the sample is delivered to the patient is, as the sample is nebulized, the actual components of the sample are atomized and then ionized. And then as an atom is ionized, it loses an electron. So when the electron returns to the ground state, then a photon of light is emitted. And it's that photon of light that has a specific wavelength for each element. And it's that wavelength that we're interested in detecting. And we measure the intensity of that light. We're dealing with compounds that are in the manufacture of clothing. Basically seasonal things, the little outfits that children get to wear. We take those, freeze them, grind them into a powder, then we'll extract that with different compounds of interest. We're checking to see what those compounds are in there, what the concentrations are to protect the consumers. This is the cryomilk. We get samples in and they need to be cryomilk. That means that they need to be put into a cell with a bearing, and the bearing will smash your sample down to a very fine particle size, and that allows a better extraction. Here we have some Valentine's Day consumer product samples, and they have been cryomilk. If you look at some of the samples, you can see why it's important to cryomill, because there are multiple different colors and shapes and sizes and types of materials, so it's difficult to tell what you should be taking, and when you cryomill, you get a fully homogenized sample. Listo. Entonces, en estos dos videos nos hacemos una idea general
de qué es lo que pasa con la muestra una vez que nosotros la hemos tomado y va a un laboratorio de química ambiental. Eso es lo que pasaría y esos son los análisis que se podría hacer, bueno, uno de los tantos análisis que se podría hacer para determinar la calidad de agua. Tal vez alguna pregunta que se haya generado al ver estos dos recursos, o queda un poquito más claro cómo es el tema del análisis de la calidad de agua. En el segundo video, bueno, para mi nivel está muy rápido, no se comprende mucho, incluso leyendo no se puede. Pero hay una parte en la que dice que lo ioniza, o sea, saca un electrón. O sea, ¿eso para qué estudio sería? Porque me parece que lo dijo, pero no lo entendí muy bien. Sí, esa parte lo hacen cuando se hace el análisis por un espectrómetro de masas. Ellos hacen el análisis de metales pesados a partir de analizar la muestra en un espectrómetro de masas acoplado o con plasma. Entonces, para ustedes poder encontrar un metal, lo que hacen es excitarlo, y para excitarlo arrancan un electrón. Por eso ella dice, el plasma lo que hace es generar una temperatura tal que los electrones empiezan a brincar por su nivel de excitación, y al momento de que se libera ese electrón, él va a generar una onda de luz, y esa onda de luz es la que es detectada por la lámpara y por el detector. Entonces se traduce la longitud de onda que tiene, y eso es lo que me sale en el espectrómetro. Me dice tal masa tienes acá, tal pico tienes acá. Se compara con estándares y sabemos qué es lo que tenemos. Ese era el ensayo que ella habla del electrón que la libera y demás. Es un espectrómetro de masas de ionización en flama que lo que hace es eso. No sé si ahí queda un poquito más claro de qué trata el asunto. Sí, ahí sí entendí mejor. Gracias. Sí, ahora de nada. Ahora se los dejo acá también a los dos enlaces. Bueno, el primero está más, bueno, aparte que estamos acostumbrados más al español, ¿no? El primero me habla sobre todo de los ensayos físicos. Hay unos pocos que son de naturaleza química. El primero es el que está de los dos enlaces, el primero es el que está en inglés, y ese es el que vemos entonces el tema de que analicen acrilamida, que analicen los metales pesados. También hacen otro análisis que cuantifican, hacen una digestación de la muestra. Cuando nosotros veíamos las máquinas que empiezan a girar, están haciendo una digestación de la muestra para poder hacer la extracción más fácil. Dentro del análisis que se hace también para contenido de sólidos, por ejemplo, en el video en español que veíamos, él nos dice, lo filtramos y directamente pesamos por diferencia lo que queda contenido en el papel filtro. Es otro de los métodos, lo podemos hacer de sí, es mucho más rápido, o el Koninov, que es uno de los métodos que están en la presentación, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos realmente simplemente son formas de cómo realizar el experimento, pero la cuantificación va a terminar siendo muy similar. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que se les haya generado tal vez? Ingeniera, este tipo de, se puede decir, de muestras que hacen, ¿cada cuánto tiempo tienen que hacer al agua o solo una vez en la vida? No. Depende de qué tipo de agua me dice Luis. Digamos, para el agua potable, ¿le hacen igual, cada cuánto tiempo le hacen un muestreo de calidad o algo? Ya, la cuantificación microbiológica se le hace todos los días. Cada vez que el agua es captada y va a entrar al tratamiento, es analizada. Y al salir, ya una vez potabilizada, se la vuelve a analizar para saber si realmente se está cumpliendo con los estándares y si está siendo apta para el consumo. Entonces, el control que se hace es de diario, ¿sí? En el caso de acá, de nuestra ciudad, en la planta potabilizadora en Carigá, hacen ellos controles diarios, tanto físicos o ensayos químicos. Ya con el pasar del tiempo, pues ya se sabe también cuáles son los puntos más álgidos y más críticos en la calidad del agua que se está captando. Entonces se restringe un poco los ensayos a ciertos parámetros estratégicos. Pero cada 6 meses o cada año sí se hace un enlace, un análisis total de todos, absolutamente todos los parámetros para ver cómo está. Pero ya en un inicio, cuando ustedes tienen 2 parámetros que ya les empieza a hacer ruido, entonces se hace un ensayo total. En Cuenca,
pasa algo similar que acá, pero allá sí hacen con mucha más frecuencia. Siempre captan el agua, la tienen, hacen todos los ensayos y dan visto bueno para ser distribuida. Igual luego de la potabilización. En la planta de aquí del tratamiento de aguas residuales pasa lo propio, porque recuerden que el primer video que vimos era de una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué hacer un ensayo previo a la depuración? Necesitamos tener claro cuál es la calidad del agua que nosotros estamos ingresando a la planta. Eso también es indicativo de cómo está funcionando, cuáles son las actividades que está habiendo en el entorno de dónde está siendo captada esa agua para potabilizarla. Entonces, los controles son a diario. Son a diario al iniciar a la planta, al salir a la planta, para asegurar la calidad. ¿Sí? Como les digo, tal vez la rutina y el ya conocer cómo funciona el líquido como tal hace que se minimice un poco la repetición de los ensayos, pero el ensayo microbiológico ese es de a diario. Sobre todo en Cuenca, en etapa Cuenca, el ensayo microbiológico es de a diario, se tiene toda una bitácora y un registro de los ensayos que se lleva para asegurar que el agua está siendo de calidad. Eso. ¿Algo más? ¿Ninguna otra duda? No parece. Gracias, Brans. Bueno, entonces, recordar que cada uno de estos ensayos, como les había comentado, tenemos costos un poco diferentes. Podríamos estar hablando de un ensayo con los parámetros básicos entre unos $300, $350 más o menos, para un análisis de índice de calidad, dependiendo de las exigencias. Ya cuando nos ponemos un poquito más creativos y hacemos un análisis de metales pesados y demás, ya se pone más costoso debido a los requerimientos. Este de aquí, bueno, mientras estábamos ahí visualizando el video, descargué esta normativa de aquí para que tengan más o menos una idea. No sé si ya algún momento estuvieron en contacto con una de estas normas, pero básicamente esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar. En este caso, nos habla de los requisitos que tiene que cumplir el agua potable. Antes de que se me olvide, cuando ustedes son parte de una industria y su industria o su empresa tiene contacto directamente con medio ambiente, se hace un plan de gestión ambiental, ¿sí? Que eso, bueno, conforme vayamos avanzando en la materia, la última unidad nos habla de eso, de sistemas de gestión ambiental. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando ustedes tienen una industria, contacto directo con el ambiente, necesitamos presentar un plan de gestión ambiental. Para que pueda ser aprobado y darle puerta abierta al funcionamiento, necesitamos hacer un ensayo completo del agua, o en este caso, hablando de recurso hídrico, del agua para asegurar que ésta es inocua al regresar al entorno y está entrando en condiciones adecuadas. Esto se realiza y la institución, en este caso el municipio o el Ministerio del Ambiente, cualquiera de las dos entidades, dependiendo del impacto y de la dimensión de la industria, van a intervenir a su empresa o a su industria como tal y hará una auditoría para ver qué tan cierto es lo que ustedes están presentando en ese sistema de gestión ambiental. Se hace una primera auditoría a los 6 meses, luego se repite al año y después cada 2 años. Se está renovando siempre el sistema de gestión ambiental, el plan de gestión ambiental y haciendo una continuidad de los análisis, ¿sí? Entonces, es una manera de tratar de vigilar cómo va funcionando esa industria, ¿sí? Entonces, eso sucede. A menos que hayan denuncias o hay algún llamado de atención por contaminación o demás, será intervenida con otra frecuencia. Pero si no, suele ser eso. 6 al iniciar, a los 6 meses, 1 año, y de ahí cada 2 años se está haciendo ese tipo de controles. Ya, entonces les estaba comentando, regresando a la norma. En este caso estamos viendo la normativa de requisitos de agua potable. Nos tenemos referencias, algo de términos y definiciones, potable, agua cruda, ¿no es cierto? Límite máximo permitido, nos habla UFCML, esto aplica para control microbiológico, ¿sí? Básicamente.
estamos viendo NPM, algunas unidades que se manejan, ¿no? Bueno, por aquí seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, las características físicas que tienen que cumplir un agua potable. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo que para el color nos permite o es permitido en agua potable un límite máximo de 15, turbiedad 5 unidades nefalométricas. En este caso, el olor y el sabor que yo les decía que realmente es bastante subjetivo, para el agua potable no es objetable, y aquí tenemos algunos análisis de metales pesados. Por acá lo vemos al mercurio, que yo les había comentado que es uno de los importantes con respecto a metales pesados, níquel y demás, las unidades en las que tienen que ser medidas, miligramos sobre litro, que recordemos que es equivalente a ppm, y acá las unidades que van a cumplir, ¿sí? Entonces, básicamente, acá tenemos una tabla con respecto a sustancias orgánicas, cuáles son las sustancias que se analizan. Recordemos que hablábamos de, sobre todo, atención a los hidrocarburos policíclicos, porque sabemos que estos ya tienden de por sí, por su naturaleza química, a tener una implicación en cáncer, en la presencia de cáncer. Algunos plaguicidas, ¿sí? Y los rangos que vamos a considerar. Por acá tenemos residuos de desinfectantes. Recordemos que si hablamos de desinfectar el agua, va a haber una interacción y unas reacciones químicas propias del método con el que se desinfecte. En nuestro país lo más común es una desinfección con cloro. Se puede hacer por otras estrategias que lo vamos a analizar más adelante, pero igual nos da un rango permitido de estos residuos que pueden quedar. Por aquí lo vemos el triclorofenol, no sé si lo han escuchado. En este caso el triclorofenol igual es un compuesto bastante tóxico, entonces por eso si ustedes se dan cuenta el rango que se permite es muy pequeño comparado a otras sustancias. Y requisitos microbiológicos, coliformes fecales. Aquí hacen un ensayo de Giardia, que es un parásito que generalmente está asociado con las infecciones intestinales, y el Cryptoporidium, que es igual una bacteria que está asociada con problemas gastrointestinales. Entonces, en este caso estamos viendo que se hace totalmente a rajatabla, ausencia en ambos casos, y acá menos del 1.1. ¿sí? Entonces, bueno, explique algunos detalles. Inspección, nos habla del muestreo, de los métodos de ensayo, ¿no es cierto? Y por acá nos da algo informativo con respecto a los datos anteriores, ¿sí? Entonces, básicamente esta sería la estructura que ustedes pueden encontrar de una norma. En este caso, agua potable. Hay para diversos usos y diversas aplicaciones. ¿Preguntas tal vez hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Generalmente esta normativa, ¿cada cuánto la saben actualizar o hay cambios? Realmente no es muy común que la actualicen. Hacen una revisión me parece que cada 2 años o cada 5 años, donde revisan cómo están los protocolos, cómo están sobre todo las metodologías que se tienen en cuenta para ver si continúan tal cual o la dejan sin ninguna notificación. Pero en la página, por suerte, siempre tratan de tener actualizada la información debido a que suelen hacer sobre todo pequeños cambios en métodos, no en sí la estructura de toda la norma. Entonces son siempre pequeñas especificaciones que se modifican. Los cambios, como les mencioné, suele ser entre 2 a 5 años dependiendo de la norma y del área en la que esté la norma, pero fluctúa en ese tiempo. Eso. Aparte de esa normativa del INEN como tal, también tenemos esta normativa de acá, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos la norma de calidad de ambiente y de descarga de efluentes en el recurso agua. En este documento pertenece a este texto de acá, el texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, o más conocido como normas TULSPA, ¿sí? Recordemos que estas normas, igual, son otras normas que nos acompañan en tema de protección ambiental.
Estos son cerca de 7 libros. Dentro del libro sexto, como ustedes pueden ver, está el tema del agua, ¿sí? Entonces igual, hablamos de definiciones, agua marina, agua dulce. Sigamos un poquito, definiciones como tal. También la menciona la FAO. La FAO y la ONU también son otras de las instituciones que dan ciertos estándares de calidad del agua, ¿sí? Bueno, hablamos de oxígeno disuelto, pesticida, términos que están relacionados a la calidad del agua como tal, ¿sí? En este caso, permítanme, voy a pasar un poquito rápido para ir a esto de acá. Igual que como nosotros nos encontramos acá en la norma INE, recuerdan que nos daba una tabla de los parámetros. Acá tenemos también una tabla en donde nos habla de, en este caso, aguas de consumo humano, uso doméstico y que requieren un tratamiento convencional. En este caso, entonces nos da aceites y grasas, la cantidad permisible, muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Nos da coliformes totales, un rango, coliformes fecales también, compuestos fenólicos, ¿sí? Nos da una tabla similar a lo que nos hablaba la norma INE. Acá, a continuación de la misma tabla, nos habla ya de metales pesados, olor y sabor. Recuerden que en este caso estamos hablando de agua que va a entrar a un tratamiento, ¿sí? En este caso estábamos hablando de agua que sale ya del tratamiento de potabilización. Por eso ustedes pueden, en este caso, observar que acá nos dice olor y sabor, es permitido olor y sabor removible por tratamiento convencional, ¿sí? Y por eso en la parte superior vemos la cantidad, por ejemplo, coliformes totales y fecales, vemos 3.000 unidades formadores de colonia y 600, ¿sí? Básicamente es porque es agua que va a entrar a un tratamiento, entonces hay unos estándares que se permite sabiendo que el tratamiento los va a eliminar, ¿sí? Entonces igual hidrocarburos, por aquí estamos hablando de pesticidas, carbonatos totales, organoclorados, ¿sí? Igual, están todas tablas con respecto a la calidad. En este caso, en esta tabla nos habla de agua, pero que requiere desinfección. El de arriba era un tratamiento convencional, acá me dice que requiere desinfección y me detalla todo esto, ¿sí? Entonces, la norma TULMA, perdón, este texto unificado, o normas TULMA conocidas, tiene cerca de 7 libros, como les menciono, y en el sexto nos habla todo referente al recurso hídrico. Es otro de los textos a los cuales nosotros nos podemos ayudar para conocer cuáles son los parámetros que se requieren o que se precisan para el uso de un agua o la devolución del mismo, ¿okay? Acá también nos hace mención del tema del agua que se utiliza para uso agrícola, ¿sí? Entonces, hay algo de legislación tras el uso y el empleo del recurso hídrico, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos otra que va de la mano con estas normativas. Por acá les había más o menos enlistado algunas de las tablitas que van a encontrar en esta ley. Criterios de calidad de fuente para consumo humano, que era la que vimos. Aquí también nos dice el tema de preservación de la vida acuática y silvestre. Y también tenemos la tabla 5 que nos habla del criterio para uso agrícola. Pues todo esto en ese texto unificado que es las conocidas anteriormente normas TULMAS o normas TULAS, que es básicamente solo un pequeño cambio en el nombre, pero de estructura es la misma. ¿Listo? Entonces, vamos acá, un pequeño ejercicio al respecto de todo esto. Como nosotros hemos mencionado, y en la clase anterior ya comentamos de parámetros, que se puede evaluar como índice de calidad de agua, de qué consiste cada uno, contaminación y demás. Entonces ahora vamos a hacer la evaluación de la clase anterior, básicamente. Vamos a ir por esa parte, vamos a hacer una pequeña evaluación de la clase anterior para que ya frescos los conocimientos no se les vayan a olvidar y hacer un recorderis previo al ingresar al siguiente tema. Entonces, tal vez preguntas, algo a mencionar.
¿O prefieren no dar la evaluación ahorita si les dejo para que la den después? Sí. Sí. Sí, sería luego de un tiempito. Ya, ok. Entonces, vamos con lo siguiente. Tras esto, vamos a ir con tratamiento de agua. ¿Ya? Entonces, dejemos la evaluación. Les voy a dejar ahí abierta para que lo puedan hacer en el transcurso del fin de semana. Y vamos a pasar entonces con tratamiento de agua. Con respecto al tratamiento de agua, yo creo que todos tenemos una idea general, ¿sí? Y en torno a eso me gustaría saber qué es lo que ustedes conocen con respecto a este tratamiento del agua, ¿sí? Entonces aquí sí vamos a hacer un quizzes, pero este es básicamente para conocer qué es lo que ustedes saben de este tratamiento y cuáles son de las preguntas, qué es lo que les llama un poco más la atención, ¿sí? Entonces, vamos a iniciarla. Déjenme un ratito poner el tiempo. Por cierto, con respecto al tiempo les iba a comentar, les he aumentado un poco a 45 segundos en las últimas. No sé si les parece muy poco todavía, o está bien, o depende de la pregunta, no sé, me gustaría que comenten algo respecto a ese tiempo para saber si lo estamos manejando bien o requieren que se extienda un poquito más. Vamos a probar ahora a ver qué tal nos va. Pero la anterior ya estaban con ese tiempo. Yo creo que depende también de las preguntas. También. Sí, mucho depende de las preguntas. Porque a veces no. Son una A veces pregunta son con largas, hay que leerlas. muy largas, entonces. Ajá, y una tiene relación con la otra y son solo palabritas y hay que leer bastante. Ya, ok, listo. A ver, pues vamos a ver ahorita. Esto de acá se les va a hacer sumamente sencillo. Ahora voy. Ahí el enlace. Esto es básicamente solo con respecto a tratamiento, ¿sí? Vamos a ver. Lo vamos a hacer igual en Quizzes, entonces les dejo el enlace de Quizzes y les dejo el código del juego. Listo. Entonces, váyanse uniendo, chicos, para poder desarrollar esta primera parte, para ver cómo estamos con eso. ¿Qué es lo que conocemos del tratamiento del agua? Yo sé que... Listo, yo creo que ya estamos todos. Estamos 28. Me falta alguien. Tengo 24 personas conectadas. Carlos Pacho está repetido 2 veces. El compañero Pacha está en el celular y la compu. Ingeniero, desde mi caso tengo los dos dispositivos conectados. Siempre me juega la psicológica, Carlos, así no se vale. A ver, vamos a ver con dónde va entonces.
Solo esas, las tres. Listo, ahora sí. Terminado. A ver, les comparto. Bueno, acá están los resultados. Eso vamos a dejarlo. Vamos a ir por acá, por la primera instancia. La primera pregunta que teníamos. Los tratamientos a los cuales se puede someter el recurso hídrico. Hablamos de una depuración natural, ¿no es cierto? La depuración natural hemos dicho que está ligada básicamente al tiempo de permanencia que va a tener el recurso hídrico en cada uno de los estadios en donde esté o de los espacios en donde se encuentre. Dentro de ellos hemos dicho que las aguas subterráneas son los de más lenta reparación. Por eso hablamos de un tema de depuración natural. Potabilización y la depuración de aguas residuales, que era una opción como un poquito avisada porque ya eso nos comentó, se nos comentó en el video, ¿sí? Donde estábamos hablando del tratamiento de aguas. Ya, por ahí vamos, la desinfección del agua se puede dar mediante, a ver, déjenme dejar de compartir para ver qué es lo que ustedes contestaron. A ver. ¿Qué otra pregunta les quedó la duda o les llamó la atención? Lo de la desinfección del agua en rayos UV, no, eso no me sabía, que con rayos UV se podía. Sí, la desinfección del agua, lo más clásico, como yo les decía hace un rato, es hacer por cloro. De hecho, es uno de los mecanismos más económicos también, pero sí se puede hacer con radiación UV. Ojo, la longitud de onda con la cual vamos a desinfectar el agua, ese es otro asunto que vamos a tratar, ¿no? ¿Por qué les hizo esto previo? Porque vamos a hablar justamente de tratamiento de agua y vamos a ver que la desinfección se puede dar por radiación UV dependiendo de la longitud de onda, pero se la puede hacer. ¿Otra pregunta tal vez? Era la de la normativa. Normativa del agua. La normativa del agua. ¿Cuál es seleccionar? Ulsman y la INE. Solamente las dos. La ISO 4001, no. De hecho, la ISO 4001 nos habla de otras cosas que no tienen nada que ver. En ese caso estaba el otro nombre, como yo les había dicho, está la TUSMA o está el otro nombre que es TULAS, ¿sí? Hay solo una modificación de nombre por año, en el cual cambió la administración del Ministerio del Ambiente y se hizo una modificación también a la norma. Por eso se cambió del un nombre al otro. ¿Otra pregunta? No se preocupen, relájense, no se preocupen, no es calificado. Están bastante bien, de hecho, pero no va a ser calificado, solamente quería ir más o menos viendo cómo sabemos y no parar en cosas que ya la tienen un poquito más clara, sobre todo era por eso. Pero no es calificado, relájense, no se asusten, no pierdan la calma, que no pan del cúnico, dijo. Bien. Dijo el Chapulín. ¿Cuál era la correcta? Porque se me fue el internet. ¿De cuál? De la normativa. La Tulsman y la INEN, las dos. Ya. La 4000, solo son las dos. Eso le decía a sus compañeros. La Tulsman es la misma que la TULAS, simplemente es por un tema de que en el nombre está incluido ministerio y en el otro nombre no está. Pero básicamente es exactamente la estructura, es el mismo documento, algunas modificaciones por atención a ciertos temas de contaminación, pero en sí es lo mismo. Y la INE, que acabamos de ver que habla de agua potable, del muestreo y demás. La ISO 4001 no tiene nada que ver con tema de agua, ¿sí? Como hemos visto al inicio de clases, dentro de ambiente va el tema de 14001, fijo, y la 9001, que es más bien un tema de calidad, como de optimización. Pero la 9001 se puede aplicar en muchísimos casos. Es un poco más general la 9001. Entonces, vamos a iniciar con esto de forma un poco rápida porque está bastante bien, está bastante claro el panorama. Entonces, las maneras o a qué tratamiento se puede exponer el agua. El primero de ellos es el tema del tratamiento de depuración natural, ¿sí? Que era lo que les comentaba cuando estábamos viendo
las preguntas. Cuando nosotros hablamos de el tema, cuando confirmamos nosotros la participación del agua dentro del ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Nosotros hablamos que básicamente este me ayuda a depurarla, ¿no es cierto? Me ayuda a que se restablezca en lo que va pasando por diferentes tipos de suelos, en lo que se evapora y demás, es como que se autorrecupera el agua, ¿sí? Por eso hablábamos en un principio de que el agua era un recurso renovable como tal, ¿sí? Entonces, por eso uno de los primeros tratamientos es el tema de la depuración natural, ¿sí? Básicamente hay que tener en cuenta que esta depuración natural inclusive puede llegar a abarcar un tema de depuración microbiológica, porque muchos de estos microorganismos pueden verse afectados en el transcurso del ciclo hidrológico, cambios de temperatura, cambios de presión y demás, ¿sí? Siguiente tratamiento que le vamos a poder dar al agua, hablamos de un tema de tratamiento, un ciclo integral como tal, un uso en el cual vamos a considerar. Entonces, dentro de sus opciones de respuesta, me parece que estaba el otro uso que sería, estaba mencionado como potabilización, ¿sí? O depuración de aguas residuales. En este caso, depuración de aguas residuales lo vamos a tomar como esta opción porque hablamos del uso de la captación. Aquí un tema de desalación que depende de la naturaleza del agua que estemos captando. Vamos a un tema de potabilización. Tenemos todo el tema de distribución, abastecimiento, saneamiento y la depuración, ¿sí? Y hablamos de una reutilización tras una depuración adecuada. Entonces, toda esta secuencia como tal se habla de un ciclo integral del agua. Recuerden que cuando la primera clase que conversábamos con respecto al ciclo hidrológico, al recurso hídrico, hablábamos de que tiene que este ciclo integral del agua tener una visión global, que se pueda ver, que se pueda hacer y que todos puedan participar del mismo. Entonces, siguiente opción en sus respuestas, que era el tratamiento de aguas residuales, que está dentro de este ciclo integral del agua. Y finalmente el tema de la potabilización, que era lo que les comentaba. Ya vimos que justamente dentro de las normas CINE nos habla un tema de potabilización. ¿Por qué hacer un tratamiento de potabilización al agua? Ojo, una de las grandes pandemias en ese entonces fue la causada por el cólera, vibrio cólera. Y básicamente este bichito de aquí es quien lo ocasionaba. Y esta enfermedad se dio justamente por el consumo del agua contaminada, ¿sí? Básicamente el vibrio cólera podía habitar fácilmente en todas estas aguas contaminadas y fue un grave problema de salud pública. Ya de esto hace muchos años, fue la primera enfermedad que se dio en 1800, con muchísimas muertes de por medio porque no se sabía tratamientos, y realmente en estos momentos se puede decir que está erradicada en todos los países que se incluye un tratamiento de agua. No de todos, porque sabemos que hay niveles de acceso de agua, que fue la pirámide, un inicio que la vimos, donde sabemos que hay todavía lugares en donde no está o no hay un tratamiento adecuado de este recurso. Pero aparte de esto, también hay muchísimas otras enfermedades que se pueden causar por un consumo de un agua no tratada. Vamos a ver, José Manuel. Sí, Inge, dígame. Hola, José. ¿Sabe de alguna otra enfermedad que se transmita o que tenga como causante el agua contaminada? ¿El dengue? El dengue, sí. Bueno, hay que un poquito clarificar el tema del dengue porque el dengue se sirve del agua estancada como su medio de hábitat preferido, pero su contagio es por picadura, no por consumo de agua contaminada, ¿sí? Ojo con el dengue, ¿ya? ¿Otra? ¿Alguien más? Anthony Jaramillo. Ay, perdónenme. Anthony, dígame, Anthony. La tifoidea es. Sí, correcto. La tifoidea es otra de las enfermedades que se puede dar por consumo de agua contaminada. Muy bien, gracias. Franz,
Paladines. Buenas. Hola. Creo que he escuchado que también por culpa del agua también se genera el paludismo, la disentería. También muchas veces causa diarreas, problemas así. Sí, básicamente por la presencia de este tipo de patógenos. El paludismo es lo mismo, hay que tener un poco de atención, igual que el dengue. Ambos se dan por vectores, es decir, cuando una enfermedad es transmitida por un vector, quiere decir que hay un insecto, hay un transportador desde un medio hasta el afectado. Entonces, en este caso, tanto el paludismo como el dengue es... Ya, o sea, me imagino tienes que hacer las tablas para que Cristian, apague el micrófono. ¿A qué mijín lo está hablando? Anda de vago por ahí un mijín. Qué terrible. Trabajen, chicos, por favor. Sigamos. Entonces, algunas de las enfermedades, aparte de las que ustedes han mencionado, como nos decía Franz, tenemos un tema de diarreas que siempre se causa y se ve como primer elemento a un agua contaminada. Dentro de otras enfermedades tenemos la tifoidea, que es causada por el tifus, es el nombre de este microorganismo, un tema de amebas, igual acompañada por el riego también de agua contaminada, ¿sí? El tema de amebas, el consumo de agua con poca salubridad también va a dar una amebiasis. Tenemos la hepatitis A, que es igual, está directamente relacionada con el agua contaminada, ascariasis, que es básicamente de las lombrices, y diferentes infecciones intestinales, ¿ok? Entonces, el hecho de un consumo de agua contaminada acarrea diferentes enfermedades y la gravedad de cada uno de ellos depende, lógicamente, de condición del individuo al momento de la infección y también de las condiciones de tratamiento que tenga, ¿ok? Entonces, la potabilización del agua es uno de los básicos, es una de las premisas que tiene un tema de salud pública también. ¿Cuál es entonces el propósito de esta potabilización? Básicamente lo que se busca con un tema de potabilización es eliminar cualquier causante de alguna infección o de algún problema de salud. Recuerden que a la final todos estos problemas de salud, ya en el momento en el que empieza a afectar tema económico, tema de funcionabilidad de los individuos o tema de morbilidad, ya se convierte en un problema de salud pública, ¿sí? Ya cuando tenemos una tasa elevada de morbilidad, de mortalidad, ya es cuando las cosas se ponen un poco más complicadas y el Estado tiene que tomar responsabilidad en ello. Entonces, básicamente ese es el propósito del tema de la potabilización. Se puede hacer una potabilización de diferentes métodos, por decirlo. Podemos hacer una desinfección simple, en donde se va directamente a una eliminación de patógenos, por ejemplo, el cloro, simplemente tener agua que se la pueda recolectar, al poner cloro y no más. Eso ya es un tratamiento simple, una desinfección simple. Me interesa eliminar los microorganismos. También podemos hablar del ozono como otra medida de desinfección. Ahora con el tema de la pandemia, el ozono se volvió muy común, el tema de que puede eliminar virus, bacterias y demás, entonces altamente oxidante, por lo tanto es otro mecanismo de desinfección, o la radiación de luz ultravioleta, ¿sí? Es otro mecanismo también que podemos utilizar. Entonces, igual el tema de la potabilización como tal, depende mucho del tipo de agua al cual vamos a estar o vamos a empezar a tratar. Pero entre todos, ¿sí? Recordemos que esto va de la mano de lo que hemos dicho antes, del índice de calidad de agua. Eliminar todos o controlar todos estos parámetros para asegurar una inocuidad del consumo del agua, ¿sí? Ya mencionamos algunas de acá, otras microbiológicas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el tema del vibrio cólera, estamos viendo el tema de salmonela, es otro parásito, shigella, la ascariasis, que también lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, también son otros parámetros a los cuales se puede dar atención. Ahora, el proceso en sí para la potabilización del agua, vamos a tener esta secuencia como tal, ¿sí? Vamos a tener entonces la captación de un agua inicial,
que puede ser subterráneo, puede ser superficial, captada tal vez de precipitaciones o desde un punto alto. Entonces, la captación, vamos a tener una primera agua bruta recolectada. Vamos a pasar a un tema de tamizado, ¿sí? En este tamizado, ¿qué creen que pueda pasar? Vamos a ver cuál es su opinión con respecto a cada uno de estos pasos. Tamizado, coagulación, filtración y desinfección. ¿Qué va a pasar en el agua en cada uno de estos pasos que se aplica para la potabilización? ¿Sí? Vamos a ir viendo y vamos a ir organizando las ideas. Javier Antonio Ludeña. Dígame usted. Hola, cuénteme. ¿Qué idea le trae cada uno de estos pasos, de tamizado a desinfección? ¿Qué irá a pasar en cada uno de ellos? El tamizado, parece que tengo la idea y es un proceso para conocer la composición del agua, y en la desinfección pues se procede a eliminar cualquier microorganismo presente. Ya, y en la coagulación, ¿qué pasará? En eso no tengo idea. Ok, gracias Javier. Vamos con Mauricio. Mauricio Poma. Sí, ingeniera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué idea tiene de esas fases? El tamizado, más me hace referencia a lo que antes se decía como un filtro, en los cuales pasan que se podría decir unas sustancias más gruesas se quedan y algunas finas logran pasar, pero más adelante con los diferentes procesos ya se queda eliminado con la coagulación. No me hace mucha idea ese porque no lo recuerdo realmente de coagulación. Ya. Sí, genial. Listo, muchas gracias Mauricio. Vamos con Tommy. Tommy Paul. Sí, genial. La coagulación, dice, ¿no? Sí, si hay algo adicional que pueda mencionar de los anteriores, dígalo, y si no, el que le dé noción de algo. Más sería como un filtrado también o una eliminación de los residuos que no se pudieron haber eliminado en el tamizado. Por el tamizado me parece que es como un filtro mismo, pero de las partículas grandes. Pero como que la coagulación, filtración y desinfección como que ya ayudan a eliminar por completo toda partícula dañina, ¿no? Ya, gracias Tommy. Jonathan. Buenas tardes, ingeniera. Hola. Yo creo que la captación pues es el almacenamiento de las aguas, lluvias y demás. El tamizado, como ya lo dijeron, que es el proceso de filtración. Y en el tema de coagulación, creo que viene a ser eliminar ¿cómo se dice? La fracción coloidal que se encuentra en las aguas de abastecimiento público. Eso creo. Ya. Ok, listo. Tal vez alguien más quiera acotar algo adicional. Hola. Sí. Sí, va de la mano, justamente iba a ese punto. El tema de coagulación nos habla del tema de la eliminación de los sólidos suspendidos o de minimizar la turbidez. Recuerdan que dentro de los parámetros nosotros hablamos de turbidez y decíamos que en la turbidez estaban unos sólidos ahí suspendidos que eran los que me generaban esa turbidez. Y yo ahí les hablaba, se puede hacer una coagulación, se hace compararlos a estos para que ya no me den esa turbidez y el agua esté clarita y pueda pasar a otros tratamientos. Entonces a ese punto va el tema de la coagulación. Remover las partículas en suspensión que me pueden generar turbidez y si no me generan turbidez que puedan estar presentes en esa agua. Entonces, captación estaba fácil, tamizado un filtro, una filtración. ¿Sí? Básicamente en un tamizado lo que tratamos es de separar tal vez hojas o tal vez ramitas, pequeña, tal vez arena que se puede estar acarreando en el tema de la captación. Entonces, básicamente es quitar todo ese material grueso que se puede encontrar. Luego vamos a un tema o una idea de
de una coagulación. Para que se pueda hacer una coagulación, estamos diciendo también que hay un tema de sedimentado, que es lo que nos dice Daniel. Hacemos una sedimentación, esperamos que un poco se siente todas estas partículas y aquellas partículas que no sean posibles que se sienten o se bajen, vamos a ir a un tema de coagulación. La función entre la sedimentación y la coagulación es básicamente la misma. Retirar estas partículas que están alterando mi agua o están enturbeciendo. Luego de esto, lógicamente, si tenemos sustancias que están compactadas y que las queremos retirar, vamos a pasar a un tema de filtración, que vamos a quitar entonces estas partículas antes retenidas. Y finalmente vamos a un tema de desinfección, que lo que queremos hacer acá pues es básicamente eliminar todos los patógenos que pudiesen haber quedado en el tratamiento. Se suele también hablar de captación y aquí se puede denominar, en estos pasos de acá, se los puede denominar como un pretratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, entonces, es retirar todos estos materiales para ir a la idea central, que es el desinfectar. Entonces, dentro de aquí, en algunos textos se habla de un pretratamiento, que incluiría entonces un tamizado, que incluiría un retiro de tal vez arena, como les mencionaba antes. Puede haber un tema de oxidación. Recuerdan que hemos mencionado que hay algunos metales con la simple aireación del agua pueden oxidarse y ya dejar de ser inocuos o poder ser coagulados después. Entonces es otra de las etapas que se puede incluir en un pretratamiento, ¿sí? Son simplemente definiciones en sí. Pero en términos generales vamos a tener estas etapas para un proceso de desinfección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, acá está en secuencia, igual lo que hemos mencionado, del tratamiento de potabilización. Hola, soy Grifus. ¿Has escuchado la expresión tan fácil como abrir un grifo? Pues voy a demostrarte que detrás de este gesto hay una importante labor para que el agua llegue hasta nosotros en condiciones óptimas para el consumo. El agua no se crea. Procede de fuentes naturales que son las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Este agua se denomina agua bruta. Y voy a explicarte el proceso para transformarla en agua potable o agua apta para el consumo humano. Antes, debes saber que el agua es un tesoro escaso, que debemos cuidar para que llegue a nosotros en perfectas condiciones y después depurar para devolver al medio natural. Este proceso se conoce como ciclo integral del agua. Durante la primera fase del ciclo, el agua bruta es conducida hacia las ETAP, estaciones de tratamiento de agua potable, o hacia las EDAM, estaciones desaladoras de agua de mar. En estas instalaciones se inicia el tratamiento, un cuidado proceso para transformar el agua bruta en agua potable. El proceso comienza con el pretratamiento, en el que se eliminan restos del agua como ramas y piedras mediante rejas, arenas mediante desarenadoras o microalgas mediante flotadores. También se realizan los procesos de oxidación y floculación-coagulación, mezclando ciertos reactivos con las materias en suspensión para eliminarlas más fácilmente. Las aglomeraciones resultantes se llaman flóculos y, si es necesario, se añade también un corrector de pH para mejorar el tratamiento. A continuación, el agua pasa a un decantador en el que los flóculos crecen y se hacen más pesados, quedando depositados en el fondo. Y el agua ya clarificada es conducida mediante canales superficiales a un canal colector para su envío a la siguiente fase. Durante la filtración, el agua clarificada pasa a través de minuciosos filtros en los que se depositan nuevos materiales de desecho. Es un proceso básico exigido por las normas sanitarias para el consumo de agua. Con el fin de eliminar bacterias y otros microorganismos, el agua pasa a través de lámparas de rayos UVC y posteriormente se añaden compuestos de cloro y flúor. La desinfección es imprescindible para garantizar la calidad microbiológica del agua.
El agua procedente del medio marino debe someterse además al proceso de desalación, que incluye a su vez varios pasos. La microfiltración, mediante mallas extremadamente finas. La tecnología de purificación de ósmosis inversa, que elimina iones y moléculas, además de bacterias y otras partículas. Y el acondicionamiento de pH para reducir el grado de alcalinidad del agua. Como ves, la investigación y la innovación son prioritarias en la gestión del ciclo integral del agua. Durante todo el proceso, el agua es sometida además a rigurosos análisis mediante test de campo, analizadores automáticos y en laboratorio, que garantizan que el agua cumple con los más altos estándares de calidad y salubridad. Una vez completado el ciclo del tratamiento, el agua queda almacenada en depósitos desde donde es distribuida a través de la red de tuberías hasta nuestros hogares, comercios, industrias. Bueno, entonces ahí estamos viendo básicamente la secuencia de pasos que va a tener el tema del tratamiento del agua potable como tal, ¿sí? Entonces, dentro de ellas nos hablaba del tema de decantación, ¿sí? Era un paso que también se ha mencionado y les había comentado anteriormente, es como que la parte que me divide la idea de clasificar un pretratamiento al tratamiento como tal. Recuerden que ahí, en ese caso, nos habla él de un pretratamiento, que como les había mencionado, no es nada más como seccionar o hablar de retirar todas esas contaminantes de gran tamaño, de gran volumen, o aquellos elementos que se puedan oxidar por simple aireación, para poder retirar ya todos estos flóculos o materiales suspendidos que tengan que ser retirados del recurso, ¿sí? Entonces, el tema de decantación es ese punto medio que me divide ambas etapas, por decirlo, y de ahí vamos al tratamiento de desinfección. Y con esto tendríamos el agua potabilizada, ¿sí? Antes de pasar al punto de depuración, tal vez alguna pregunta con el tema de la potabilización de agua y las fases. ¿Ninguna? Pues, genial. Muy bien, vamos bien. Depuración. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, que estamos potabilizando nuestra agua para un consumo directo, ¿no es cierto? Vamos entonces a la idea de la depuración como tal. Cuando hablamos de depuración, ¿cuáles serán los objetivos entonces de esta depuración? ¿Sí? Porque ya hemos visto que básicamente nosotros tratamos de depurar el agua por un objetivo en sí. Me gustaría que entonces lo recapitulemos a estos objetivos. Georgie. Sí, ¿cuál será el objetivo de depurar el agua? Volverla nuevamente limpia, apta para el consumo, pienso yo, porque no podríamos seguir gastando y gastando como si fuera un recurso prácticamente ilimitado. Ok, entonces dentro de los objetivos es eso, es reutilizarla y es tratar de minimizar los contaminantes, ¿ok? Si nosotros queremos mencionar un poco más detallado esos objetivos, aparte del que nos dijo Georgie, vamos a tener el hecho de eliminar estos vertidos tóxicos y aplicar una política de ambiental con respecto a la protección del medio, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que dependiendo del uso que se le pueda dar, vamos a tener diferentes niveles de contaminación. En un inicio, al terminar la primera clase de recurso hídrico, nosotros habíamos dado una clasificación de los diferentes tipos de agua que podríamos tener. Teníamos un agua muerta, un agua negra, un agua gris, ¿sí? En este caso, la contaminación que nosotros podemos recibir nos da una clasificación. Cuando hablamos de origen urbano, se pueden generar tanto aguas blancas como aguas negras, ¿sí? En este caso, también podemos tener que, si hablamos de aguas blancas, estamos hablando de aquellas aguas que son de origen fluvial, de escorrentías, y en las aguas negras, en este caso, son aquellas originarias de aguas de uso doméstico o aguas de uso comercial. Tenemos también el tema de una agua de origen industrial y una agua de tipo originaria de agua de tipo agropecuario, de uso agropecuario. Con respecto a las aguas blancas, como les he comentado, entonces básicamente son aquellas que pueden estar contaminadas
pueden darse la presencia de contaminantes atmosféricos derivados del tráfico, o de zonas ajardinadas, ¿sí? ¿Cómo saber o algo característico de estas aguas? Son básicamente los sólidos en suspensión presentes y la materia oxidable que se puede encontrar, ¿sí? El otro gran grupo de estas aguas de uso urbano serían entonces las aguas negras. En estas aguas sí que nosotros vamos a encontrar otro tipo de contaminantes, bacterias, aceites, sales disueltas, trazas de elementos y demás, ¿sí? Bionutrientes podemos encontrar, vamos a encontrar sales, compuestos orgánicos disueltos y demás, ¿sí? Son aguas ya que han sido expuestas a actividades antropogénicas, entonces es más probable encontrar muchos más contaminantes y más diversos también, ¿sí? Cuando hablamos de un origen industrial, probablemente es más común encontrar entonces sustancias orgánicas sintéticas, que el pH sea variable porque depende mucho de la industria, elementos tóxicos, radioactividad. En este caso de aquí les comparto una tablita en donde nosotros podemos ver algunos parámetros que pueden ser cuantificados como calidad de agua, que ya hemos mencionado antes, y la presencia que puede tener dependiendo del tipo de industria del cual nosotros hablemos. Entonces, si podemos ir comparando, por ejemplo, una industria de acero, vamos a tener un tema de color, que hemos dicho que el tema de color realmente es muy subjetivo, ¿sí? Pero sí que tenemos, por ejemplo, un variable, un DQO, ¿sí? Que depende de a qué se dedique en sí o qué tipo de acero vaya a estar manipulando esta industria. Vamos a tener aceites y grasas con gran importancia de presencia. Vamos a ver en el tema de automóviles, ¿no es cierto? Ya una presencia de DQO, DBO. En el tema de papel, ¿sí? DQO y DBO también de gran importancia. Petróleo, ya hemos dicho que es uno de los campos que tiene mayor incidencia en contaminación, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes parámetros presentes o ausentes dependiendo de la industria, ¿ok? Y cuando hablamos de esta contaminación de tipo agropecuario, entonces podemos encontrar esto, sales disueltas, materias en suspensión, nutrientes, desinfectantes y trazas. ¿Por qué verlo de este tipo? Porque sabiendo lo más común presente en cada uno de estos tipos de agua, sí podemos ser un poco más objetivos en los tipos de análisis que podamos enviar a hacer a nuestra muestra. Si mi industria tiene algo que ver con agropecuario, entonces yo ya sé qué tipo de sustancias tengo que tener cuidado en su tratamiento y que me pueden pedir que yo haga el ensayo, ¿sí? Entonces va uno tratando de equiparar lo que vamos conociendo de cada uno tipo de aguas con los análisis que se puede dar y con lo que deberíamos prever en el diseño, en la ocupación del agua. Ahora, todo este tema de contaminación en el recurso, sabemos que va a provocar efectos, ¿sí? Y hay muchísimos efectos dados por el tema del tratamiento de las aguas residuales o con problemas de vertidos. Pues yo aquí les he puesto algunas imágenes con respecto a estos efectos, pero me gustaría conocer sus opiniones. Con respecto entonces a los efectos que se puedan ocasionar, ¿no es cierto?, por el tema de un escaso tratamiento de aguas residuales o aguas de vertidos, ¿qué pueden ustedes mencionar? Vamos a ver la opinión de Jordán. Sí, ingeniera, referente a eso que dice de, un bajo nivel de tratamiento de aguas residuales, puede ser por ejemplo, atentar contra la vida de ciertas especies marinas, porque es ahí donde van a parar todas estas aguas, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Jordán. Entonces hablamos de un atentado al equilibrio natural de la flora acuática en este caso. Inti. Yo creo que, como ha dicho mi compañero, un poco más es de contaminación que puede haber cuando no se hace una limpieza, como decir, de las aguas y los desechos tanto de las industrias como de las urbanas. Prácticamente todas las aguas van a parar al mar, entonces uno estaríamos contaminando el mar y prácticamente a nosotros mismos, porque esos desechos son los que luego van los peces y los peces consumen, y al final nosotros mismos consumimos los peces. Entonces yo creo que
sería muy importante ¿cómo dice? Potabilizar o al menos descontaminar de gran parte de las aguas que estamos utilizando. Muchas gracias, Inti. Diana, cuénteme. No sé, como ya lo dijeron mis compañeros, pues sería como contaminar el agua y a la vez el medio ambiente. También si llegan a, no sé, como que a consumirlo los peces, igual se podría afectar la vida acuática y también podría ser la vida humana, que pueden contraer ciertas enfermedades también. Eso. Gracias, Diana. Hay que tener en cuenta también, aparte de lo que ustedes han dicho, ¿no es cierto?, tema de contaminación y afectar tanto a la salud humana como afectar a la vida acuática como tal. Vamos a tener también efectos como corrosión, ¿no es cierto?, tanto electroquímica como corrosión química, que puede verse facilitada por un agua residual que no es tratada correctamente. Vamos a tener, ya cuando nosotros hablamos de corrosión, entonces estamos viendo que también hay un tema de obstrucción en conducciones de instalaciones que va a estar dado por una presencia de compuestos insolubles o que puede haberse facilitado por un agua que no está siendo correctamente tratada, sobre todo en dureza y en presencia de metales. También podemos hablar entonces de aguas estancadas, como ustedes dijeron, tratar el tema de vida acuática puede verse afectado, proliferación de tema de microorganismos. Aparte de esto, recordar que dentro de los contaminantes se los clasifica como una lista negra y una lista gris. Esto es uno de los aspectos que se tiene, tienen vigilancia, sobre todo en las industrias en donde trabajan con metal o diferentes industrias que pueden estar ocupando agua y puedan estar ocupando sustancias con este tipo de contaminantes. Cuando nosotros hablamos entonces de esta lista negra o lista gris, básicamente la lista negra o estos compuestos organohalogenados, fosfóricos y organoestanímicos son aquellos que son directamente cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos, ¿sí? Dentro de estos también podemos sumarlo al mercurio y al cadmio, que son básicamente compuestos dentro de la lista negra. Cuando yo hablo de un término teratogénico, si tal vez no lo han escuchado, es básicamente toda sustancia que pueda causar malformaciones en fetos directamente. Una mujer que esté en estado de gestación y se pueda ver expuesta a este tipo de compuestos, a mercurio y a cadmio, puede verse en el riesgo de que el feto tenga o presente malformaciones. En una lista gris, aparte de todos estos metales pesados que nosotros vemos, estamos viendo biocidas, que un biocida son directamente sustancias perjudiciales a cualquier organismo vivo y puede ser fácilmente identificable por sabor o olor de ellos. Los órganos silícicos, el cianuro y el amoníaco. Aquí también podrían entrar los nitratos, ¿sí? Entonces, este tipo de contaminantes son aquellos que son vigilados con respecto a su presencia en un agua residual y directamente a una industria. Son parámetros que se tienen muy en consideración. Ahora bien, hemos visto que cuando nosotros hablamos de una depuración, estamos tratando de asegurar que el agua sea devuelta de buena manera, que no me altere el medio como tal. Pero, ¿cuál creen ustedes que sea el proceso que se siga para una depuración del agua? Nosotros ya vimos previamente el de potabilización, ¿no es cierto? Que habíamos visto cerca de unos 5 o 6 pasos, teniendo en cuenta si lo clasificamos como pretratamiento o lo vemos como sin esa inclusión de pretratamiento. Cuando nosotros hablamos del tema de depuración del agua, ¿cuáles creen ustedes que sean los pasos para esta depuración de aguas residuales? Déjenme, les regreso al esquema general de la potabilización. Ese era el esquema general de la potabilización. ¿Qué creen que puede estar incluido para un proceso de tratamiento de aguas residuales? Espérenme para escucharlo. Michael Cedeño. Sí, ingeniera, buenas tardes. Hola, cuénteme.
¿Qué le suma, qué le quita a este proceso? Este era de potabilización. Ahora a mí me gustaría saber el proceso para tratamiento de aguas residuales. ¿Le sumo algo, le quito algo o especifico algo en alguna sección? Pues para... Ay, se me va esa palabra. Bueno, yo creo que aquí entran ciertos criterios como estaban en esa pruebita que nos tomó al inicio, lo que es los lodos y los fangos también entra para la depuración del agua en sí, aparte, porque este proceso solo es de captación para el agua potable. Aquí solo se recoge el agua, pero no se incluyen, digamos, charcos o aguas que vengan así de... como el fango, es que no sé cómo explicar. Pero sí, faltan procesos ahí, según yo, faltan procesos. Ya, la idea es que falta algo, Sí, no está completo. Sí, eso es lo que quiero decir. Ok, Cristian Cueva. Sí, ingeniera. Cuénteme, ¿qué opina? ¿Qué le suma o qué le quita? Cristian, ¿le suma o le quita algo al proceso? Henry Javier. Buenas tardes, señora. Hola, Henry. Cuénteme. Dentro de lo que es todo el proceso que hemos estado viendo, considero que cada una de estas fases es un tratamiento o cumple, digamos, su función dentro de un proceso de purificación o tratamiento de agua. Eso podría decir a lo que ya se ha mencionado respecto a los compañeros. Ya, ok, gracias, Javier. Cristian Malacatus. Sí, ingeniera. Cuénteme, ¿qué le suma, qué le resta o qué especificación daría? Ahí sería el tratamiento de aguas, o sea, residuales y también así como dijo el compañero, de agua de charcos o las que ya están muy contaminadas. Tratar de purificarlas un poco más. Ya, gracias, Cristian. Luis Sánchez. Como dijo mi compañero, por ejemplo, en el momento de la extracción no se sabe cómo está el agua, entonces no sé hacerle un estudio preliminar, un tratamiento preliminar, porque así mismo pueden haber fangos y lodos. Entonces, después del tamizado, que sería la separación entre sólidos, puede formarse esa capa de fangos. Se la podría incluir también. Gracias, Luis. Carlos Iván. Bueno, ingeniera, añadiendo un poco más a lo que comentaron los compañeros, antes de quitarle, creo que sería implementarle, ya que estas aguas residuales pues tienen algún origen, también lo que es químico. Entonces, no sé, alguna cosa para agregarle sería la neutralización. En esa etapa, pues regular el pH y todo eso. Muchas gracias, Carlos. Hay que tener un poquito más de control con el tema del pH, nos dice Carlos. Muy bien, vamos a ver. Finalmente, Cristian Pesantes. Bueno, ingeniero, yo creo que a diferencia de este proceso, el proceso de depuración del agua tendría otro orden, ya que primero sería la captación y luego vendría una filtración, y luego podría venir un tamizado o la decantación o filtración del agua, y luego ya los demás procesos de desinfección y así. Eso. Ya. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, tratando de recopilar todo, algunos de sus compañeros mencionaron algo importante con diferencia a este punto. Cuando nosotros hablamos de tratamiento de aguas residuales, el entorno cambia un poquito. Es un tratamiento un poco más extenso.
¿sí? Es más detallado. Hay fases como el desbaste y tamizado, que ya lo vimos en un inicio, un proceso de potabilización que tiene el mismo objetivo, eliminar sólidos. A la final las aguas residuales son encapsuladas o tratadas o llevadas a la planta de acuerdo a tuberías y demás, y captadores. Entonces necesitamos un primer paso para quitar todo este material de gran volumen, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos en el mismo punto. Después hablamos de una coagulación y una floculación. Aquí ya sí o sí sabemos que va a haber tema de sustancias o sólidos suspendidos, de seguro. Es más que seguro que va a tener sólidos suspendidos acá. Entonces hay que incluir un punto de coagulación y floculación. En este punto de acá también se prefiere un tema, entre estos dos, un tema de aireación, que al igual que en el caso de la potabilización, busca el tema de oxidar ciertas sustancias para tratar de eliminarlas y no sean obstruyentes en una coagulación y floculación de esta materia coloidal que pueda estar presente, ¿sí? Luego de esto vamos a ir a un tema de decantación y filtración. Si nosotros queremos clasificar, podríamos decir que un pretratamiento es un desbaste, un tratamiento primario incluiríamos una aireación, una coagulación y hasta una decantación. Hasta aquí tendríamos un tratamiento primario de estas aguas residuales. En una decantación es la misma idea del tratamiento de potabilización del agua y básicamente vamos a filtrar esta parte. De esta decantación nosotros sabemos que va a generarse una pequeña residuo sólido. Esto de aquí, tras esta decantación, se va a generar unos primeros fangos o lodos, que era una de las preguntas que había en esta leccioncilla, este test que hicieron al inicio. Aquí vamos a tener estos primeros fangos o lodos, restos sólidos que fueron extraídos de esta materia coloidal suspendida previamente, ¿sí? Sabemos que si es agua residual, entonces eso sí va a tener una implicación. Vamos a tener unos primeros lodos en esta sección. Después vamos a venir a un tratamiento secundario, ¿sí? Un tratamiento microbiológico. En este tratamiento microbiológico, como ustedes podrán inferir, aquí vamos a tratar de controlar los patógenos presentes, ¿ok? Vamos entonces de este tratamiento a tratar de repartir o de separar, por un lado, toda esta materia orgánica biodegradable que puede estar presente, ¿sí? Vamos a hacer un control de microorganismos. En este tratamiento microbiológico, tratamiento secundario, se puede hacer por una vía aerobia o por una vía anaerobia. Recuerden que eso ya les había comentado hace algún tiempo, que estos microorganismos pueden tener esos dos medios de supervivencia, aerobio o no aerobio. En este tratamiento microbiológico, entonces, como hay una materia orgánica que puede darse, pasamos a una nueva decantación. Y si se dan cuenta, en esta primera decantación nosotros podíamos tener unos primeros fangos o lodos. Por eso, tras esta segunda decantación, tenemos una nueva producción de fangos o lodos, ¿sí? De esta segunda decantación de tratamiento microbiológico. Este tratamiento microbiológico se lo puede dar en diversos mecanismos. Se puede dar por tanques de oxidación, se puede dar por biofiltros, depende de los equipos que se puedan diseñar para este tratamiento microbiológico, ¿sí? Pasamos entonces a esta decantación, desinfección, que básicamente podemos hacerla por diferentes mecanismos, como ya lo vimos anteriormente, lo más común el cloro, pero hay otras estrategias también para desinfección. Cuando nosotros recién recolectamos estos fangos, son conocidos como fangos activos, ¿sí? Hay que entonces inactivarlos teniendo en cuenta pH, como decía Carlos, teniendo en cuenta compuestos microbiológicos que puedan tener y teniendo en cuenta sustancias que necesiten oxidarse. También estos tratamientos, uno de los tratamientos de estos fangos o lodos son estanques de oxidación, ¿sí? Para tratar de eliminar estas sustancias presentes, ¿ok? Listo. Entonces, el tratamiento de unas aguas residuales es mucho más extenso. Dentro de ellos, algo que va a llamar la atención es el hecho de la producción de fangos o lodos, que es dado por
propio por todas las sustancias a las cuales se ha visto expuesta esta agua utilizada, ¿sí? Vemos un tratamiento microbiológico claramente marcado, por lo mismo, actividades antropogénicas. Necesitamos eliminar esa carga microbiana, ¿sí? Y una doble decantación. De cada una de las decantaciones podemos hacer una recolección de fangos o lodos. Estos fangos o lodos pueden ser utilizados luego como materia compostable, o puede, ya una vez que sea inactivado y demás, puede ser utilizado como materia compostable o también como materia, como abono, ¿sí? Ya siendo enriquecidos y demás, puede también darse esa utilidad. Chicos, debido al tiempo, nos vamos a quedar hasta este punto para que ustedes puedan asistir entonces a su siguiente clase. Nos queda simplemente profundizar un poco más al respecto de este tema de agua, de tratamiento de aguas residuales. Entonces vamos a terminar este contenido en la siguiente clase, ¿ya? ¿Preguntas tal vez? ¿Alguna? ¿Ninguna? Muy bien. Muy bien. Genial. Vamos bien. Entonces, chicos, les agradezco su presencia. No los detengo más para que puedan asistir a su clase. Y nos veríamos entonces hasta la siguiente clase el martes.